Bueno, a continuación le damos la palabra al doctor Alejandro Vélez. Él es el vicepresidente técnico de la Sociedad de Agricultores de Colombia, de la SAC, y nos va a dar, pues, como es obvio, su punto de vista. Doctor Vélez, por favor. Bueno, muy buenos días a todos. Doctor Jorge Enrique, muchas gracias por su invitación a estos foros donde creemos que es importante poner diferentes puntos de vista sobre la situación del agro en el país. Hay un punto de coincidencia oyendo las intervenciones anteriores, particularmente la suya, y es evidentemente hay grandes dificultades en el agro. Eso, pues, negarlo sería un tanto tonto o tratar de tapar el sol con los dedos. Más que dedicarme en estos breves minutos a la letanía de la cantidad de problemas, de la cantidad de cosas que hay en el agro, de lo que está sucediendo en la coyuntura, yo me quiero referir a dos temas particulares que, si le responde el país la respuesta al senador Robledo, de si queremos agricultura como creo que todos la queremos, van a ser los problemas del futuro y sobre los cuales la coyuntura lamentablemente nos tiende a tapar los ojos. Y son dos problemas muy delicados. Asumamos, en gracia y discusión, que el país quiere la agricultura, que se van a tomar medidas, que en una eventualidad se logran hacer ajustes sobre algunos acuerdos de libre comercio y demás. Pero hay dos temas sobre los que nosotros tenemos particular preocupación, que creemos que son, ¿cómo lo llamaríamos?, como el enemigo oculto. Y es esa serie de verdades que salen en el país. El primero es el agua. El tema del agua es un tema grave. En el mundo, hoy el mayor commodity, la gente habla de trigo, de papa, etcétera, hay una cantidad de transables, trigo, cebada, maíz, frijol, etcétera. Pero el verdadero transable hoy de la humanidad es el agua. Y en el país tenemos un grave problema. Primero, que nosotros tomamos ciertas realidades como verdades inapelables. Primer tema, un país inmensamente rico en agua. Y eso es lo que se nos dice, es cierto. Rico en agua, ¿en dónde? En las zonas del Chocó, en las zonas de trópico intenso, en las zonas del Amazonas. Pero la verdad, la realidad que tenemos hoy es que nuestro recurso hídrico, ¿sí?, en las zonas productivas y en esas hectáreas que el senador Robledo decía, ese tercio que no están explotadas, no es ni mucho menos la panacea universal en materia de agua. Pero tenemos otro problema, y es el problema donde creo que todos nosotros en el colectivo nos estamos quedando cortos en la previsión, y es cómo manejar esa agua. Si ustedes miran hoy, el país tiene alrededor registrados de 500 mini-distritos de riego, 500 y algo, de los cuales la mitad está en serios problemas de operatividad. Pero no hay una fórmula hoy en que esos mini-distritos de riegos puedan ser operados bajo la fórmula de concesión, bajo la fórmula de manejo de usuarios. No existe la condición. ¿Qué pasa con eso? Si salen de operación, sale el esencial elemento, si aquí queremos que haya agricultura, que se llama agua. Entonces, ahí hay un primer tema. Un segundo tema, en el caso del agua, es la inversión del Estado, porque nosotros nos podríamos pasar el día, todos nosotros, y creo que todos tendríamos argumentos de sobra para hacer la letanía de por qué nuestro sector está tan mal. Pero yo sí creo, y con ese enfoque de visión de qué se debe hacer, dónde debemos trabajar. Mire, una de las maneras de combatir los efectos de los acuerdos de libre comercio es orientar la inversión de la política pública. Que no hay, que sí hay, que el presupuesto, y nos enfrascamos en discusiones y discusiones de días, de años. Yo conozco a Aurora Álvarez desde hace 25 años en Los Llanos, ¿sí? Y tenemos los mismos problemas. El tema es la orientación de la política pública hacia donde puede que no solucione todo, pero debe solucionar mucho. Entonces, el tema del agua. El Estado tiene que asumir que hay que hacer gran inversión en el agua. Cuando uno mira
los grandes distritos de riego que se hicieron en alguna época eran distritos de riego orientados a la producción. Hoy el mayor competidor por el recurso hídrico en el país son dos y nada planteamos. Uno, a veces dicen que la minería, y sí, ese es el segundo, pero el primero ¿cuál es? La demanda de grandes ciudades de recurso hídrico. Aquí las prioridades son vivienda, y aquí hay que tomar unas acciones. ¿A ustedes qué les pasa en los veranos? A los productores, inmediatamente las CAR cierran el recurso hídrico. ¿A quién? A quien produce alimentos. Una bomba de agua se la decomisa. ¿Por qué? Porque estamos en regulación de agua. ¿Y a dónde va? Y no hay infraestructura para guardar el agua en las épocas de bonanza. Esto casi que podía uno irse a los pasajes bíblicos de las vacas flacas y las vacas gordas. ¿Sí? Uno guarda el agua para cuando la necesita. Aquí no, aquí se cierran cauces, se impide el bombeo. ¿El bombeo de qué? Que es el que produce alimentos. Miren qué curioso, ahí es cuando los precios suben, pero no hay producción. Entonces, hay una serie de temas en el caso del agua que hay que manejar. Ahorita hay, el senador Robledo lo conoce, diferentes discusiones, que la tasa de uso del agua, que la regulación hídrica. Yo dejo el tema planteado porque creo que otros seguirán hablando de ese, para nosotros es un tema prioritario. El segundo tema que veníamos hablando era el tema del recurso financiero. Tengo un breve espacio ya y quiero decirles algo. En los países latinoamericanos, el otorgamiento de crédito por vía recurso público para los productores del campo es más o menos en promedio el 8%. En Colombia es el 4%. Ustedes saben, y no le tengo que decir a los productores cuán difícil es, pero ese tema hay que fortalecerlo. Y ahí hay que trabajar un tema que está previsto más o menos en la ley de financiamiento del Fast Track, senador Robledo, para que lo mire en detalle, y es: el agricultor sí debe tener un tratamiento diferencial al de la banca a nivel urbano. Me dicen que se acaba el tiempo, esbozo el problema y lo dejo allí. Entonces, ahí hay un tema muy claro. El agricultor, cuando tiene un vencimiento, no puede decirle al cultivo, ¿sí? Así a veces, algunas veces, que me empapa para sacarla antes, ¿sí? No puede decirle al cultivo, oiga, produzcame que es que se me vence el 29 o el 30. Y ahí hay que tener un régimen flexible, como lo hubo en otras épocas, el conocimiento del productor y todo eso. Pero ese es un tema donde hay que trabajar muy duro. ¿Por qué? Porque hemos detectado nosotros desde la SAC que la morosidad agraria es un tema de factor tiempo. Un traslape entre el momento del vencimiento y la recolección y venta. Esos son temas que no son la panacea universal, pero son temas por los cuales se pueden empezar a solucionar temas que hoy afectan la coyuntura, temas que hoy afectan al productor. Lo último es, yo sí creo, independientemente de que podría pasarme horas hablando de los tratados de libre comercio con el senador Robledo y con todos ustedes, pero yo sí creo que independientemente de lo que pase con ellos, la principal acción de todos los que estamos metidos en el tema agro en este país tiene que estar orientada a la política pública y al cumplimiento de la política pública por parte del Estado. Porque es que yo comparto una idea: contrarrestar acuerdos de libre comercio sin la inversión pública. Nosotros no la vemos de manera asistencialista, pero sin la inversión pública para enfrentar el reto es tremendo. Miren el tema de vías terciarias, que es donde el agro mueve su producción. Es lamentable, no hay un plan, no hay un desarrollo, a pesar de las propuestas que desde la parte productiva y desde el sector privado se han hecho para ello. Ahí es donde el Estado puede ayudar a contrarrestar. Ese es el famoso costo país de que les habla el senador Robledo. Ahí es donde el Estado debe ejercer acción, debe ejercer de verdad, cumplir su palabra del desarrollo para poder competir. El tema más grave que tiene el sector agro es rentabilidad para poder competir. Y esa rentabilidad, curiosamente, no está tan del lado del productor, está del lado del Estado. Y ahí es donde la política pública debe influir muy fuertemente para que esas situaciones cambien.
más que el precio de la coyuntura, más que la papa o el arroz en un momento determinado, que son muy importantes, ni más faltaba es el ingreso de los productores, pero es la exigencia del cumplimiento de la política pública y del cuidado del recurso público y de la inversión en las obras que permiten desarrollar agro, donde creo yo, o creemos desde la SAC, que debe concentrarse la acción, independientemente de muchas otras acciones, de que si renegociar, los mexicanos renegociaron eventualmente puntos de su acuerdo con Estados Unidos, el tema del azúcar, el tema del mismo maíz. Hay cosas puntuales que se pueden hacer en esa materia, pero la esencia está en la política pública. Mire, a nosotros nos pueden dar todo, precios de sustentación otra vez, etcétera, etcétera. Y si el país no nos da las facilidades para producir, siempre 4 o 5 compradores nos manejarán el mercado como les dé la gana. No se les olvide que aquí hubo un IDEMA, y en ese IDEMA también había manipulación. ¿Por qué? Porque el IDEMA ni alcanzaba a comprarlo todo, ni podía ser oportuno, y quien lo iba a recibir eran los compradores de verdad de carne y hueso, la industria. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo muy serio. Muchas gracias. Enfatizo un punto de los muchos. O sea, en general en Colombia hay agua, pues cae del cielo, digámoslo así. El problema es que hay una deforestación que nos genera unos problemas gravísimos, no se hacen los reservorios que se deberían hacer, no existen los distritos de riego, no existen las conducciones. Yo repito mucho esto, la represa del Ranchería en la Sierra Nevada de Santa Marta tiene millones de metros cúbicos de agua, y no ha sido posible que se hagan las conducciones para acueductos y para riego desde el agua que ya está ahí, construida la represa, hasta la parte plana de abajo de la Guajira. Y no ha sido posible porque se inventaron la teoría de que si ese no es el negocio privado de alguien, no se pueden poner los tubos. Y entonces, pues, así no es posible resolver los problemas, porque el agua es un bien que tenerlo como debe ser es costoso, y si el Estado no asume las responsabilidades, no va a ser posible desarrollarlo.